Ahí está, pasando los 1800 RPM se enciende la luz de presión baja de aceite. Vuelven a desarmar por tercera vez el motor y le cambian el eje de levas, los balancines, etc. Soy mecatrónico de Clínica Automotriz de Chorrillos. En esta oportunidad tenemos una Amarok 2016, un motor CNE 2.0 biturbo. ¿Cuál es la falla de este vehículo? Viene de otro taller de prestigio por el problema de la luz testigo de presión de aceite oscila. A consecuencia de esa falla le desarmaron el motor, le cambiaron lo que son metales de biela, bomba de aceite, etcétera, etcétera. La falla continúa y por lo tanto lo vuelven a desarmar el motor, le cambian otra vez la bomba de aceite, luego también le vuelven a desarmar por tercera vez el motor y le cambian el eje de levas, los balancines, etc. Nos ubica y vamos a encargar de la reparación de la falla. Acompáñenme para mostrarles la falla de este vehículo. Nos encontramos en la cabina y voy a mostrar cuál es la falla del vehículo. Voy a abrir contacto y ahí está. Voy a encender el motor y observen, la luz se apaga de aceite. Sin embargo, si yo aumento las RPM a 1800 RPM, observen. Ahí está. Pasando los 1800 RPM se enciende la luz de presión baja de aceite acompañado con un sonido. Esto es por la cual el vehículo viene a nuestro taller. Hay que enfocarnos en la falla en la cual nos encomienda nuestro cliente. Segundo, hay que ubicarnos con qué tipo de máquina estamos tratando. Es un motor CNE de 2.0. Así que este motor tiene su sistema de lubricación un poco peculiar. Para adelantarles un poco, este motor no debe pasar de 0.5 bar en ralentí motor caliente. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? El polímetro, el osciloscopio y por acá tenemos el manómetro. ¿El para qué cosa de quién? Yo le voy a explicar paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Así es que acompáñenme a cómo hacer el diagnóstico de esta falla de este vehículo. Acá tenemos los interruptores o los switches que miden la presión de aceite. Uno es original y el otro es alternativo. A ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo funciona este interruptor? Por acá tenemos el conector de un solo circuito. Está desconectado. Y fíjense, este es el voltaje cuando está en contacto abierto. Luego, ¿cómo trabaja este interruptor? Cuando hay presión más de 10 psi, esto de acá tiene que aterrizar a masa. Este interruptor internamente se pone en contacto con el bloque del motor y por ende con el negativo de la batería. Entonces esto tiene que aterrizar a masa, pero cuando pasa a más de 10 psi. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el momento del arranque tiene que pasar a masa este interruptor. Cuando nosotros aceleramos a más de 1600 RPM, si en caso que la computadora o el clúster encuentra 12 voltios en el circuito, significa que la presión no supera los 10 psi, por lo tanto tiene que aparecer la luz de aviso de presión baja. Así que vamos a encender con cuántos psi está con el motor frío. Primero vamos a conectarlo, acá está conectado al polímetro y a la vez al osciloscopio. Observen, voy a conectar en este momento, el interruptor ya está conectado y desconectado, era 11.2 picos volts y conectado también lo mismo. Ahora vamos a encenderlo, qué es lo que sucede con el voltaje y con la presión del aceite. Vamos a ver. Enciende. Ahí estamos observando 0 voltios y aproximadamente 15 psi o 1 bar aproximadamente, ahí está. 15 a 16 psi. Así que vamos a esperar que caliente, que esta presión va a descender, pero no debe bajar menos de 10 psi. Y este voltaje siempre debe mantenerse en 0 volts. Así que vamos a calentar el motor y lo vamos a medir después con el osciloscopio. Ahora ya tenemos conectado el transductor de presión en el mismo lugar donde ubicamos el manómetro de presión, el transductor de presión, ahí está. Ahora, por aquí tenemos el osciloscopio, acá tenemos el voltaje versus presión. La línea roja es la señal del sensor de presión o el interruptor. El azul es la presión del aceite. Así que vamos a ver, tenemos aquí la línea roja en más de 12 puntos y picos voltaje. Ahí está, ahí lo estamos calibrando, ahí dice 12.6 volts positivo. Y aquí la presión del aceite tenemos 283 milibares, motor totalmente caliente. Por acá el escáner lo tenemos en ralentí en 230 RPM a 94 grados centígrados. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando llevamos a 1000 RPM, como aquí la señal empieza a subir la presión. Acelera a 1100, ahí está, esas oscilaciones de la presión del aceite es
porque el switch está en contacto o en un falso contacto por la presión de aceite. Ahí está, 364 milibares de presión. Esta señal que se está originando es en esa presión. Y fíjense a cuántas RPM hay esta señal que está oscilando. Ahí estamos, 1200 RPM a 95 grados centígrados. Observen en la pantalla, la línea roja es el switch que va a aterrizar a masa de 12 voltios a masa. Esto quiere decir que hay presión y no hay presión. Eso es lo que quiere decir, que está oscilando, cosa que con el manómetro no se podía visualizar esta parte. Así que la presión azul está constante a 364 milibars y el voltaje está bajando, está aterrizando y subiendo asimismo a 12 volts. Así que vamos a seguir diagnosticando. Vamos a ver de qué manera podemos llevar que esta presión sea mayor de lo que estamos observando. Recuerden que la presión mínima en ralentí era más de 10 psi, así que vamos a buscar la causa de este problema. Bien, acá tenemos el portafiltro de aceite y por acá tenemos esta válvula que tiene un solo paso. Esto de acá es una de las causas. Cuando esta válvula se daña, baja la presión. Por acá tenemos el nuevo portafiltro, así que vamos a reemplazar para mejorar la presión de aceite. Recordemos que la presión mínima debe ser de 10 psi cuando el motor está caliente, así que vamos a reemplazarlo y vamos a seguir buscando a mejorar esa presión de aceite. Bien, acabamos de hacer la instalación de este portafiltro totalmente nuevo, con todo su filtro interno, con el elemento, incluido con el radiador del aceite. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que ahora el motor está totalmente frío. Lo podemos corroborar aquí para que no digan que hay trampa. 30 grados centígrados y la RPM 0. Este voltaje, cuando encendemos, tiene que aterrizar a masa. Así que sabemos que ese interruptor o el switch de aceite está en modo normalmente abierto. Así que se va a poner encerrado, aterrizando a masa, pero cuando llega a más de 7 psi. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estamos pretendiendo? Lograr que la presión de aceite sea más de 7 psi, o sea, mínimo 9 o 10 psi. Así que vamos a encender en este momento. Enciende, por favor. Bien, vamos a observar la presión de aceite. Ahí está la presión de aceite. Y vamos a observar el voltaje, aterrizó a masa. Bien, ahí está funcionando el motor. Una vez calentado el motor, el voltaje caía a 0 volts o aterrizaba a masa cuando llegaba a 1200 RPM. Ahora lo que pretendemos hacer es que cuando esté en ralentí 800 RPM esté en 0 volts. Eso es lo que vamos a conseguir. Si no conseguimos eso, definitivamente el problema está dentro del motor. Así que vamos a esperar que caliente el motor a su temperatura ideal y vamos a volverlo a medir. Recuerden cuánto de presión tenía en el motor caliente, entre 94 y 96 grados centígrados. Así que vamos a esperar que caliente el motor. Prende el motor, pibe. Ya tenemos el motor caliente, como se está observando aquí. Tenemos ya 90 y tantos grados centígrados y vemos que el ralentí está en 830 RPM. Recuerden que lo primero que mostramos en ralentí tenía 12 volts aquí. En ralentí teníamos 12 voltios y acá lo tenemos en 2 volts. Le vamos a acelerar a 1000 RPM y cómo se va a comportar el voltaje aquí. Acelera a 1000, fíjense, 0 volts y observen cuántas RPM tiene. Y miren la presión, casi a 10 psi. Por acá podemos observar que estamos mostrando una sola línea, mejor dicho, está a masa, igual que el polímetro, pero a 1000 RPM. Suelte, aquí está en ralentí, estamos observando un tren de pulsos que es positivo y negativo. Y por acá podemos mostrar lo mismo, que está ciclando con 9 psi, 3 volts en ralentí. Mientras que anteriormente tendríamos que subir las RPM hasta 1200 para que pueda aterrizar a masa. Así es que hemos logrado casi prácticamente 3 psi cambiando todos los componentes. Como se ha observado, hemos mejorado una presión de 3 psi cambiando los componentes. Así es que el diagnóstico final, si nosotros queremos llevar a una presión ideal, que tiene que ser mínimo 10 psi. Según el manual nos menciona que debemos tener en motor caliente 12 psi y en motor frío 25 psi. Así es que el diagnóstico final sería reparación o desmontaje del motor completo para aumentar la presión. Mi nombre es Rolando Arotoma, esto es Clínica Automotriz de Chorrillos, conmigo será hasta nueva oportunidad. Chau, chau.